Cuando llevas sosteniendo todo el sistema durante 8 años y de repente tu puesto va a parar a la hija del jefe, que solo lleva allí 4 meses. Duele. Ryan Peterson al habla, 49 años. Y esta no es solo otra historia de trabajo. Es sobre lo que ocurre cuando la lealtad se cruza con el nepotismo y por qué siempre deberías leer la letra pequeña. La alerta de emergencia llegó a mi teléfono a las 2:14 de la madrugada. Brecha de temperatura en el corredor de Memphis. Un envío de vacunas pediátricas con destino a zonas rurales de Arkansas mostraba una desviación térmica. 2 grados por encima del umbral. Eso es todo lo que hace falta para arruinar $250,000 en medicación que salva vidas. Me levanté de la cama antes del segundo pitido. No necesitaba revisar el manual ni llamar a nadie. Sabía exactamente qué punto de relevo estaba fallando porque lo había señalado en la evaluación de riesgos del segundo trimestre que Scott Williams nunca se molestó en leer. Me conecté al sistema de telemetría del transportista, redirigí a través de nuestro respaldo en Little Rock, activé una recalibración en frío y registré todo en el sistema de la FDA antes de que su monitor de cumplimiento siquiera enviara una alerta. Toda la solución me llevó 12 minutos. Scott llamó 20 minutos después, sin aliento. Volviste a salvar ese envío, Ryan. No sé qué haríamos sin ti. Eso fue hace 6 meses, antes de que la hija de Scott, Amanda, recibiera su flamante título de vicepresidenta. Durante 8 años gestioné la cadena de frío farmacéutica crítica de Vital Logics sin perder un solo vial. Eso incluye distribución de vacunas, transporte con control de temperatura, protocolos de emergencia, coordinación de almacenes y cada documento de cumplimiento de la FDA, los CDC, los departamentos de salud estatales y unas 15 siglas más que nadie en la empresa entendía del todo. Mantuve sistemas de respaldo para los sistemas de respaldo. Cuando aquella tormenta de hielo golpeó Oklahoma y dejó en tierra a la mitad de nuestra flota, tenía rutas alternativas mapeadas y operativas en 3 horas. Cuando la FDA nos sorprendió con una auditoría no programada en Phoenix, mi documentación estaba tan limpia que terminaron antes de tiempo y elogiaron nuestros protocolos. Scott solía llamarme su as bajo la manga. Pero cuando llegó la época de los bonus, sus amigos del golf cobraron primero. Yo recibí tarjetas regalo de tiendas donde no compraba. Estamos guardando tu verdadera recompensa para más adelante, decía con esa sonrisa de político. Aguanta hasta cumplir los 8 años y lo verás. Se refería al paquete de lealtad. No era sentimentalismo. Era matemática. La cláusula estaba enterrada en un acuerdo complementario de la crisis de la helada en Texas de hacía 3 años, cuando el fallo de la red eléctrica amenazó con destruir $80 millones en inventario de vacunas en todo el estado. Rediseñé todo nuestro sistema de respuesta de emergencia en 72 horas, coordinando con 14 centros de distribución y 6 instalaciones de almacenamiento en frío de respaldo. No perdimos ni una sola dosis. A cambio de básicamente salvar la empresa, negocié un paquete de compensación por lealtad, $2,9 millones vinculados a mi supervisión y rendimiento continuados hasta cumplir el hito de los 8 años. El contrato era inquebrantable porque lo redactó nuestro propio equipo legal. Así que seguí adelante. No me quejé cuando ascendieron a nuevos fichajes por encima de mí. No dije nada cuando Scott empezó a llamar anticuados mis métodos en las reuniones. Pero lo que finalmente lo rompió todo fue una sola frase enterrada en el boletín corporativo de septiembre. Nos complace dar la bienvenida a Amanda Williams como nuestra nueva vicepresidenta de operaciones. Amanda Williams, mismo apellido que Scott. Abrí su perfil. MBA recién salido de Kellogg en Northwestern. 4 meses de experiencia como becaria. 0 despliegues en campo, 0 gestión de crisis, 0 negociaciones con transportistas. Su biografía hablaba de estrategias innovadoras de cadena de suministro e iniciativas de transformación digital. Es el lenguaje corporativo que usan los consultores que nunca han cargado una nevera por aduanas. A las 3 de la madrugada de un martes nadie me informó de ese ascenso. Ninguna reunión de reorganización, ninguna planificación de transición, solo un anuncio alegre en el boletín. Y de repente yo,
el tipo que escribió los procedimientos operativos estándar para la distribución de vacunas usados por 3 gobiernos estatales, pasaba a reportar a alguien cuyo mayor logro era una presentación de PowerPoint titulada Cadena de Frío 2.0, una visión estratégica. Imprimí el boletín. Luego abrí mi cajón de archivos seguros y saqué mi contrato. Cláusula 17 apartado C, una pequeña joya que había escrito yo mismo y guardado como un seguro. Decía lo siguiente: en caso de reasignación o degradación dentro de los 60 días previos a la consolidación de la lealtad, el empleado podrá optar por la terminación voluntaria y activar la aceleración total de la compensación diferida independientemente de la causa. En lenguaje claro, si intentaban apartarme justo antes del día de cobro, podía marcharme y aún así tendrían que pagarme hasta el último céntimo, más penalizaciones si retrasaban el pago. Yo tenía pruebas. La cláusula estaba firmada, archivada y olvidada por su propio departamento legal. Nadie la había mirado en años. No grité ni amenacé. Imprimí la cláusula y esperé. Cuando llevas 8 años gestionando sistemas donde una desviación de 1 grado puede arruinarlo todo, aprendes paciencia. Dejas que la presión se acumule. Observas quién entra en pánico primero. Esto es lo que aprendí sobre las puñaladas en el trabajo. Nunca vienen con campanas de advertencia ni luces intermitentes. Llegan en silencio, enterradas entre actualizaciones sobre el programa de bienestar y la campaña benéfica anual. Ahí fue donde lo encontré. Encajado como una mina. Amanda Williams ha sido ascendida a vicepresidenta de operaciones. Con efecto inmediato. Lo leí 5 veces. No porque no lo entendiera, sino porque mi cerebro se negaba a procesarlo. Amanda, la hija de Scott. La misma Amanda que durante su beca me pidió que le explicara la diferencia entre almacenamiento refrigerado y congelado, que pensaba que el hielo seco probablemente servía para todo lo frío, que una vez sugirió que podíamos ahorrar dinero usando camiones normales con neveras portátiles, y ahora era mi jefa. Me quedé quieto 1 minuto, solo respirando. Luego abrí su perfil interno. La misma foto del día de orientación. La sección de proyectos recientes listaba presentaciones que yo había escrito en la sombra para ella. La sección de aprobaciones mostraba exactamente 0 firmas en decisiones operativas. Aún no estaba enfadado. Eso vendría después. Lo que sentí fue ese momento en el que sabes que todo está a punto de romperse. Envié un mensaje educado a recursos humanos a través del portal interno. Solo comprobando el calendario de consolidación de mi lealtad. ¿Seguía todo en marcha para la fecha de liberación del 15 de octubre? La respuesta llegó 2 días después. Estamos revisando las clasificaciones de roles actualizadas tras los recientes cambios organizativos. Retomaremos el tema en breve. Retomaremos el tema. He pasado años descifrando informes de cumplimiento de la FDA y lenguaje regulatorio farmacéutico. Reconozco el doble discurso corporativo cuando lo veo. Retomar el tema significa retrasar. Significa que los abogados están leyendo tu contrato. Así que lo leí yo mismo. Aún recuerdo redactar la cláusula 17C. Eran las 11:30 de la noche de un viernes, hace 3 años. Estábamos en plena crisis de Texas. Los envíos de vacunas se acumulaban en 4 estados porque los sistemas de nuestros competidores habían fallado. Yo dirigía la operación desde una mesa plegable en un almacén de Dallas, coordinando entregas de emergencia a hospitales rurales. Esa noche, después de salvar hasta la última dosis y mientras Scott se atribuía el mérito en la llamada con inversores, añadí una cláusula final a mi acuerdo de retención. Los abogados estaban tan aliviados por haber evitado la crisis que habrían firmado cualquier cosa que les pusiera delante. La cláusula pasó. Y aquí estábamos. Amanda fue ascendida. A mí me degradaron a asesor senior de operaciones heredadas. Un título que sonaba importante, pero venía con 0 autoridad, 0 presupuesto y 0 respeto. Sabía lo que vendría después. No me despedirían directamente. Eso activaría indemnizaciones y posibles demandas. En su lugar, se reorganizarían a mi alrededor,
me quitarían responsabilidades y lo llamarían reposicionamiento estratégico mientras ponían todos mis sistemas bajo la supervisión de Amanda. Pero yo no pensaba ser reestructurado. Imprimí la cláusula 17C, resalté las secciones clave y adjunté copias del anuncio del ascenso de Amanda con marcas de tiempo. Luego esperé, no con esperanza, sino con precisión. Scott lucía su confianza habitual como un traje mal ajustado cuando convocó la reunión general. Se plantó al frente de la sala de conferencias como si fuera a dar una ponencia magistral, con una mano apoyada en la silla de Amanda como si fuera realeza empresarial. «Este es un momento emocionante para VitalLogix», anunció. Amanda supervisará todos los sistemas operativos con un enfoque en modernización y mejoras de eficiencia. La diapositiva detrás mostraba el logotipo de la empresa y las palabras Iniciativa de Excelencia Operativa 2024 con su nuevo título debajo, Vicepresidenta de Operaciones y Desarrollo Estratégico. Desarrollo estratégico. Su mayor estrategia hasta ahora había sido sugerir que sustituyéramos nuestros protocolos de respuesta a crisis por metodologías ágiles y optimización en tiempo real. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie aplaudió. Mi equipo mantenía los ojos pegados a sus portátiles. Justin Parker, que había acumulado 19 auditorías limpias consecutivas en la región suroeste, parecía querer desaparecer bajo el suelo. Jennifer Taylor, nuestra especialista en coordinación de almacenes, dio un sorbo larguísimo a su café. Entonces Scott pasó a la siguiente diapositiva. Por supuesto, queremos reconocer el continuo apoyo de nuestro asesor senior, dijo como si le costara recordar mi nombre. El conocimiento institucional de Ryan será invaluable durante este periodo de transición. Conocimiento institucional. Así es como llamas a alguien que planeas archivar. Yo tenía un nuevo título. 0 poder de decisión y ninguna mención en el organigrama. Solo un papel ceremonial diseñado para empujarme suavemente hacia la salida sin complicaciones legales. Scott no me miró cuando lo dijo. Amanda sí. Sonrió como si intentara disculparse y celebrar al mismo tiempo. No reaccioné. Me limité a sentarme con las manos entrelazadas, mirando el proyector como si fuera una cuenta atrás. Cuando terminó la reunión, la gente salió como si abandonara un funeral. En silencio, incómodos, sin movimientos bruscos. Scott rodeó con el brazo los hombros de Amanda y dijo, «¿Por qué no te tomas un tiempo para revisar los informes operativos? Luego te explico el calendario de implementación después de hablar con él». ¿Con él? ¿No Ryan? Ni siquiera mi apellido, solo un pronombre. Yo ya estaba de pie cuando se giró, ya tenía el sobre en la mano. Papel con membrete profesional, bien formateado, entregado a mano. Lo vio y se le cayó de golpe la falsa calidez. «Oye Ryan, en realidad pensaba pasar por tu despacho esta tarde. Ya sabes, solo para charlar sobre cómo hacer que esta transición sea fluida para todos». Le entregué el sobre. Lo abrió allí mismo, en el pasillo, a la vista de 2 jefes de departamento y una becaria que llevaba una caja de pelotas antiestrés promocionales. Leyó el encabezado. Aviso de renuncia e invocación de la cláusula 17C. Su rostro palideció. Su voz bajó casi a un susurro. Ryan, no te estarás marchando de verdad, ¿verdad? Lo miré directamente a los ojos por primera vez en toda la reunión. Sí. Abrió la boca. No salió ningún sonido. Solo una inhalación hueca, como si su plan de negocio acabara de derrumbarse. Me di la vuelta y me fui. Sin pausa dramática. Sin discurso final. Solo movimiento. Limpio y mecánico. Detrás de mí, silencio, del tipo que solo ocurre cuando la presión por fin se iguala. A Scott le gustaba pensar que era un maestro de las transiciones suaves, de las reorganizaciones amables que técnicamente no eran degradaciones, de los nuevos títulos que sonaban prestigiosos pero venían con menos autoridad y presupuestos más pequeños. Una vez presumió ante un proveedor. En VitalLogix no despedimos a la gente. Solo evolucionamos sus roles hasta que deciden buscar otras oportunidades. Ese enfoque no funcionó tan bien. Exactamente a las 4:47 de la tarde,
su bandeja de entrada recibió un correo que definitivamente no esperaba. Asunto, notificación formal, cláusula 17C, invocación y aceleración de compensación, enviado desde el despacho de mi abogado, no desde mi cuenta personal. Sin adornos, solo hechos. El correo tenía 3 frases. Esta carta sirve como notificación formal de renuncia voluntaria bajo la cláusula 17C activada por una reasignación material dentro de los 60 días previos a la consolidación de la lealtad. La reasignación constituye una degradación estructural, como demuestra la retirada de la supervisión operativa y la reclasificación de los niveles de autoridad. La aceleración total de la compensación diferida es ahora exigible según los términos contractuales. Adjuntado había un paquete de documentación de 68 páginas. Sección 1. 8 años de evaluaciones de rendimiento, todas marcadas como supera las expectativas, firmadas por el propio Scott, a veces con notas manuscritas como esencial para nuestro éxito y gestión de crisis sobresaliente. Sección 2. Resultados de auditorías operativas, registros impecables de todas las regiones, informes de inspección de la FDA, certificaciones de cumplimiento estatales, 0 incidentes en 23.000 envíos críticos por temperatura. Tiempo medio de respuesta en situaciones de emergencia, 8,4 minutos. Esa estadística había aparecido en nuestros 2 últimos informes anuales. Sección 3. El memorando de reestructuración organizativa fechado y distribuido a través de los sistemas internos. El documento que reclasificó mi puesto de director de logística farmacéutica a asesor senior de operaciones heredadas, eliminando explícitamente la autoridad operativa, la aprobación de presupuestos y la coordinación de respuesta a crisis, firmado digitalmente por Scott y Recursos Humanos. Sección 4. Un pequeño extra. Había estado guardando un hilo interno de correos del proceso de incorporación de Amanda. Scott había escrito al vicepresidente de Recursos Humanos: mantengamos la clasificación inicial de Amanda sencilla. Esto es más una oportunidad de desarrollo familiar que un puesto tradicional. No hace falta una incorporación operativa completa a menos que demuestre compromiso a largo plazo. Oportunidad de desarrollo familiar. Esa fue la base sobre la que construyeron un título de vicepresidenta. La última página contenía un resumen de mi abogado. Reasignación involuntaria disfrazada de ascenso. El puesto del cliente no fue reestructurado por necesidades operativas, sino deliberadamente reducido para acomodar a un familiar con cualificaciones insuficientes. Esto constituye una violación del principio implícito de buena fe incorporado en el acuerdo de compensación por lealtad. Esa frase, reasignación involuntaria disfrazada de ascenso, tenía peso legal. Significaba que lo ocurrido no fue un accidente ni una decisión empresarial. Fue calculado, intencionado y ahora estaba documentado. Scott no respondió esa noche, pero puedo imaginar cómo se sintió sentado en su despacho en casa, dándose cuenta de que su plan de transición suave para mí estaba a punto de convertirse en una obligación legal muy costosa. La cláusula no era simbólica. Era un cable trampa, mecánico y preciso, enterrado bajo 8 años de servicio leal, y Scott acababa de pisarlo con los 2 pies. El primer movimiento de Scott fue la negación. Previsible. Llamó a legal antes de las 8 de la mañana del día siguiente y afirmó que el anuncio del puesto de vicepresidenta era preliminar y estaba sujeto a una revisión organizativa posterior. Dijo que no había tenido intención de activar ningún cambio estructural en mi función, que todo seguía en discusión. Mentía, por supuesto. Peor aún, pensó que mentir lo arreglaría. Pero esto no era un ascenso informal ni una conversación de pasillo. Estaba documentado, sistematizado y registrado en el único lugar donde los directivos odian tener problemas, las trazas de auditoría. Legal inició su investigación esa misma mañana. Primera parada, la base de datos organizativa de VitalLogix. Amanda Williams figuraba como vicepresidenta de operaciones en todos los sistemas regionales, divisiones suroeste, central y costa del Golfo. Sus permisos de autoridad habían sido activados manualmente por el propio Scott un jueves por la tarde a las 6:23. Dirección IP registrada, firma digital preservada, marca temporal grabada. Segunda parada, los registros de aprobación de decisiones.
Amanda ya había autorizado una anulación por desviación de temperatura para un envío a zonas rurales de Texas. Carga de alto riesgo, 75.000 unidades de vacunas pediátricas con una responsabilidad asegurada superior a $400.000. Su firma estaba en el formulario de aprobación, no la mía. Sus credenciales de vicepresidenta autorizaban la decisión. Segundo golpe. Tercera parada, los registros del sistema de recursos humanos. Mi título había sido cambiado de director de logística farmacéutica a asesor senior de operaciones heredadas exactamente a las 5:18 de la madrugada del mismo día en que se anunció el ascenso de Amanda. Procesado automáticamente con la firma electrónica de Scott. Yo ni siquiera estaba despierto y ya me habían despojado de la autoridad operativa. Parece que hemos cruzado el umbral, le dijo el asesor jurídico corporativo a Scott durante una llamada de emergencia. La cláusula 17C es plenamente exigible. Alguien del equipo legal sugirió que quizá yo retiraría voluntariamente la renuncia si se me abordaba de la manera adecuada. Tal vez Scott podría contactar personalmente, tener una conversación, ofrecer algún compromiso ceremonial. Fue entonces cuando Scott intentó llamarme 3 veces desde su línea de oficina y 2 veces desde su móvil. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Luego llegó el correo electrónico disfrazado de preocupación casual. Hola Ryan, espero que estés descansando. Evidentemente ha habido algunos fallos de comunicación con estos cambios organizativos. Estas transiciones siempre son complicadas al principio. Agradecería mucho la oportunidad de hablar. Veamos si podemos llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. No se puede negociar una cláusula contractual que ya ha sido activada. No se puede deshacer una renuncia que ha sido presentada con documentación legal. En el momento en que Amanda hizo su primera aprobación a nivel de vicepresidenta, Scott volvió irreversible toda la situación. Ya no era personal. Era procedimental. Y los procedimientos no se preocupan por las relaciones ni por las segundas oportunidades a menos que yo retirara la reclamación voluntariamente, cosa que no hice. Ni ese día, ni la semana siguiente, ni nunca. Pero el verdadero error de Scott no fue solo pensar que me iría en silencio. Fue no leer la cláusula de penalización enterrada al final de la cláusula 17C, un subapartado que añadí durante negociaciones nocturnas cuando legal intentó retrasar mi consolidación un trimestre por consideraciones presupuestarias. La cláusula de penalización era simple. Si la compensación acelerada no se libera dentro de las 72 horas siguientes a la recepción del aviso de renuncia, los fondos incurrirán en un interés de penalización de $400 por hora hasta que se confirme el pago total. La habían firmado. Yo acababa de salvar a la empresa de una pérdida de varios millones durante la crisis de escasez de vacunas. Y Scott estaba tan ocupado atribuyéndose el mérito en las llamadas de resultados que probablemente nunca leyó los detalles. Pero ahora el contador estaba en marcha. Mi renuncia llegó a su bandeja de entrada el martes a las 4:47 de la tarde. Eso significaba que el viernes a las 4:47 era la fecha límite, y legal ya estaba sudando. Primero alegaron confusión sobre el calendario de consolidación. Luego Recursos Humanos informó de un retraso técnico en el procesamiento del sistema de nóminas. Pero cada excusa chocaba con el mismo problema. Documentación con marcas de tiempo, autorizaciones firmadas y la aprobación de Amanda como vicepresidenta asentada en los registros del sistema con la firma digital de Scott adjunta. Para la tarde del viernes, llevábamos 6 horas pasados del periodo de gracia. El contador de penalización ya acumulaba $8.400 y seguía contando. Fue entonces cuando Amanda hizo su movimiento. Me envió un correo el viernes a las 3:22 de la tarde desde su cuenta oficial de vicepresidenta. Asunto: ¿podemos hablar? El mensaje decía: Hola Ryan. Sé que toda esta transición ha sido complicada y quizá las cosas se movieron más rápido de lo que deberían. De verdad quiero arreglar esto antes de que se complique más. ¿Podríamos concretar un momento para charlar? Me encantaría encontrar una forma de trabajar juntos mientras avanzamos. Ningún reconocimiento de en que se había metido.
Ninguna comprensión de la maquinaria legal que ya avanzaba hacia su conclusión. Solo el optimismo alegre de alguien que pensaba que esto aún iba de sentimientos heridos. No respondí a Amanda. Reenvié su correo a mi abogado. Él tampoco le respondió, pero sí puso en copia su mensaje al equipo legal de VitalLogics con una sola línea. Por favor, avisen a su cliente de que el contacto directo se considerará interferencia con la ejecución contractual pendiente. 2 horas después, el departamento financiero de la empresa solicitó instrucciones para una transferencia bancaria. Para entonces, el contador de penalización había alcanzado $12.600. Sin negociaciones, sin planes de pago, solo ejecución. Transfirieron el importe completo, $2,9 millones de principal más $12.600 en intereses de penalización. La transferencia se completó antes del cierre de la jornada. Con eso, la cláusula 17C hizo exactamente lo que había sido diseñada para hacer. Sin amenazas, sin discusiones, solo precisión fría y mecánica, como un sistema de control de temperatura, manteniendo exactamente las condiciones correctas. Las consecuencias fueron rápidas y silenciosas. Sin comunicados de prensa, sin anuncios corporativos, solo memorandos internos cuidadosos y salidas estratégicas. 3 semanas después, VitalLogics envió una breve actualización en su boletín mensual para inversores. Tras una exitosa etapa de 8 años, Scott Williams ha decidido apartarse de las operaciones diarias para centrarse en prioridades familiares y oportunidades de consultoría estratégica. La salida de Amanda fue aún más discreta. Amanda Williams se toma un permiso prolongado para cursar programas avanzados de desarrollo de liderazgo y formación continua. El nuevo vicepresidente de operaciones fue Justin Parker, uno de los míos. Yo lo formé personalmente en protocolos de emergencia, lo guié por los procedimientos de cumplimiento y lo acompañé en sus primeras situaciones de gestión de crisis. Constante, metódico, sin atajos. La gente solía pensar que era demasiado cauteloso. Precisamente por eso lo recomendé. El nombre de Justin apareció en el comunicado. El mío no se mencionó en ningún sitio. No hacía falta. ¿Sabes qué es lo curioso? La semana después de irme tuvieron 2 brechas de temperatura. Nada catastrófico, pero lo suficiente para activar notificaciones a la FDA y exigir informes de incidente. Justin las gestionó bien, pero tardó 45 minutos cada vez en lugar de mis habituales 8 minutos. Está aprendiendo y llegará. Pero me hizo darme cuenta de algo. Todos esos años pensé que Scott no valoraba lo que hacía. La verdad es que no tenía ni idea de lo que hacía. Veía los resultados. Auditorías limpias, 0 incidentes, operaciones fluidas, pero nunca entendió el sistema que lo hacía posible. Para él, simplemente funcionaba. Como encender un interruptor. Cuando no entiendes cómo funciona algo, crees que cualquiera puede hacerlo. Ahora asesoro a 3 empresas farmacéuticas, todas ampliando sus operaciones de cadena de frío para expansión nacional. Diseños limpios, sistemas redundantes, cumplimiento normativo total desde el primer día. Mi tarifa es de $850 por hora y tengo la agenda llena para 6 meses. Cada vez que me siento con nuevos clientes, la primera pregunta es siempre la misma. ¿Puedes construirlo como lo tenía VitalLogics? Es entonces cuando sonrío. No con orgullo ni nostalgia, sino porque creen que era el sistema de VitalLogics. No lo era. Era el mío. Cada protocolo, cada procedimiento de respaldo, cada plan de respuesta a crisis. Y les digo lo mismo cada vez. Solo si lees la letra pequeña. Ellos se ríen. Yo no, porque el sistema aguantó. No por el liderazgo de Scott ni por las estrategias de innovación de Amanda, sino porque lo construí para durar, capa por capa, cláusula por cláusula, como un almacenamiento de grado farmacéutico. Fiable, preciso e inamovible una vez correctamente instalado. Lo mejor de todo es que ahora duermo mejor. Durante 8 años cargué con el peso de saber que un error, un descuido, un fallo del sistema podía costar vidas. No solo dinero, vidas reales. Niños esperando vacunas,
pacientes con cáncer necesitando medicamentos especializados, hospitales rurales dependiendo de nuestras entregas. Ese estrés nunca me abandonaba. Incluso en casa, mi teléfono siempre estaba encendido, siempre listo para la siguiente llamada de emergencia. Mi esposa solía bromear diciendo que hablaba más con sensores de temperatura que con ella. No estaba del todo equivocada. Ahora ese peso pertenece a Justin y lo está manejando bien porque lo formé correctamente. Pero ya no es mi responsabilidad. El mes pasado, uno de mis nuevos clientes, una startup biotecnológica en Austin, me preguntó sobre cómo diseñar estructuras operativas que protejan contra el nepotismo y el favoritismo. Al parecer, estas cosas se saben. Les dije, es sencillo. Construye sistemas que recompensen la competencia y castiguen la incompetencia. Documentas todo. Haces las reglas claras y las aplicas por igual. Y lo más importante, siempre lees la letra pequeña antes de firmar nada. Porque esto es lo que aprendí en 8 años manteniendo medicamentos fríos y sistemas en marcha. La precisión importa. Ya sea mantener la temperatura dentro de 2 grados o hacer cumplir los términos contractuales al minuto, la precisión es lo que separa a los profesionales de los aficionados. Y cuando la gente intenta recortar o tomar atajos con algo tan importante, descubre que la precisión tiene un precio normalmente más alto de lo que esperaba.